Hola, soy Jesús. Número 10. Conducción descuidada. James Bryan, un aspirante a promotor inmobiliario de 37 años, tenía resaca después de pasar la noche anterior bebiendo con un amigo. Si bien sabía que sus padres confiaban en él para que les dejara las compras mientras estaban en cuarentena durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19. Así que subió a su Porsche y se fue a hacer sus diligencias cerca de la ciudad inglesa de Boroughbridge. Durante el viaje, Bryan estrelló su auto contra Andrew Jackson, ciclista de 36 años y padre de 2 hijos, quien murió en el lugar. Bryan fue acusado de causar la muerte de Jackson al conducir de manera peligrosa e inicialmente negó su culpabilidad en el caso. Aunque no estaba intoxicado en el momento del accidente, las autoridades encontraron rastros de cocaína en su sistema. Afirmó que la droga entró en su torrente sanguíneo al besar a su novia, pero luego admitió haberla tomado intencionalmente. Los fiscales acusaron a Bryan de estar distraído por las redes sociales en su teléfono cuando atropelló contra la víctima a 72.2 km por hora, unas 48 millas por hora. Bryan argumentó que Jackson se había desviado frente a él sin darle tiempo a reaccionar, pero una investigación determinó que la bicicleta no estaba en el camino del automóvil cuando fue golpeada. Admitió haber causado la muerte de Jackson por conducir descuidadamente y no dejar suficiente espacio cuando conducía alrededor de la bicicleta, pero negó las acusaciones de conducción peligrosa. En un giro sorprendente, un jurado encontró a Bryan no culpable de este último delito. Su sentencia por el cargo de muerte por conducción temeraria está en espera. Si te gusta el video, danos un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Número 9. Piloto descuidado. El piloto Amripal Singh volaba su avión biplaza en Colorado una noche de 2015 cuando perdió el control del avión y se estrelló contra un campo. Desafortunadamente, el hombre de 29 años y su pasajero murieron en el accidente. Un informe de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, encontró que Singh había tenido que depender principalmente de sus instrumentos esa noche debido al clima nublado. Esto se conoce como condiciones meteorológicas del instrumento. No obstante, la visibilidad limitada por sí sola no fue suficiente para explicar la tragedia. El piloto todavía tenía alrededor de 11 kilómetros, unas 7 millas de visibilidad, y la investigación reveló que el avión parecía estar operando normalmente cuando algo salió terriblemente mal. Las imágenes de una GoPro encontrada cerca de los restos mostraron que Singh y su pasajero se tomaban selfies con sus teléfonos durante el vuelo. Comenzaron a tomar fotografías durante el despegue y continuaron haciéndolo durante todo el vuelo, y usaron el flash de sus cámaras que probablemente distrajo y desorientó al piloto. Durante la sesión de fotos en el aire, el avión comenzó a descender a 579 metros, unos 1900 pies por minuto. Cuando Singh se dio cuenta de que el avión se dirigía al suelo, ya era demasiado tarde para recuperar el control. El informe de la NTSB también señaló que el piloto carecía de las calificaciones para volar de noche con pasajeros. Número 8. Asesino escapó. Un oficial de la cárcel que custodiaba a un sospechoso de asesinato en un hospital de Seattle se distrajo por solo unos minutos, lo que permitió que Giovanni D. Herring, de 19 años, tuviera tiempo suficiente para pasar desapercibido. La fuga ocurrió en 2018 después de que Herring fuera detenido bajo sospecha de dispararle a su novia de 18 años y dejarla morir en el desierto. Después de disparar una bala en la cabeza de la mujer, posiblemente le robó el auto y la billetera antes de usar su tarjeta de cajero automático para retirar efectivo. Herring fue detenido aproximadamente un mes después del asesinato y fue llevado al hospital después de quejarse repetidamente de una enfermedad, pero según los informes, por tomar drogas. Estaba asegurado a la cama con ataduras de piernas y muñecas de las que logró liberarse momentos antes de huir del edificio. Una vez afuera, Herring se subió al auto de Lyft y comenzó a agredir al conductor. Afortunadamente, un oficial se dio cuenta de su ausencia y lo persiguió a tiempo para evitar que hiciera daño grave, pero tuvo que dispararle a Herring en el hombro para controlarlo. El adolescente fue tratado por su herida de bala y llevado a la cárcel. Herring ahora enfrenta un cargo de fuga, además de los cargos de asesinato en primer grado y armas. Había sido tratado y dado de alta del hospital 2 veces en un lapso de 2 días antes de terminar allí por tercera vez, lo que llevó a los fiscales a sospechar que fingió una enfermedad hasta que finalmente tuvo la oportunidad de fugarse. El resultado del caso de Herring no está claro, pero la terrible experiencia que tuvo lugar en el hospital obligó a los funcionarios de la cárcel a aumentar su estado de seguridad. Su fianza también se duplicó de $1 millón a $2 millones.
Número 7. Apartamento equivocado. La exoficial de policía de Dallas, Amber Geiger, llegaba a casa del trabajo la noche del 6 de septiembre de 2018 cuando perdió la noción de en qué piso estaba y entró por error en el apartamento equivocado. Cada unidad estaba claramente etiquetada con su número, lo que habría sido una manera fácil de saber que estaba en el tercer piso en lugar del cuarto piso donde vivía, aunque ella no estaba prestando suficiente atención a los números para darse cuenta de esto. Tampoco estuvo atenta de que había un felpudo rojo brillante sentado frente a la puerta, muy diferente al que tenía frente a su propio apartamento. Cuando Geiger abrió la puerta y vio a un hombre afroamericano desarmado que no reconoció sentado en su sofá comiendo helado, sacó su arma reglamentaria y le disparó 2 veces en el pecho. Pronto se dio cuenta de su error y llamó al 911. La víctima, Botan Jean, de 26 años, murió a causa de sus heridas. Geiger fue arrestada inicialmente por homicidio involuntario, pero el cargo finalmente se elevó a asesinato. Las protestas estallaron a medida de que la nación se hartaba cada vez más del problema aparentemente interminable de todo Estados Unidos de policías que disparan a hombres negros desarmados. En su juicio, Geiger afirmó que pensó que estaba en su apartamento y confundió a Jean con un intruso. Los fiscales argumentaron que no vio las muchas señales obvias de que estaba en el piso equivocado. Afirmaron que ingresó a la casa equivocada porque estaba distraída por una conversación de texto candente que estaba teniendo con su compañero de policía y amante casado, Martin Rivera. La pareja había estado involucrada sentimentalmente durante aproximadamente un año y estaba tratando de concertar una cita para más tarde esa noche. El abogado defensor de Geiger argumentó que ella no se distrajo con los mensajes de texto coquetos, sino que simplemente estaba en piloto automático y actuando por costumbre en un piso que tenía un diseño similar al que vivía. Incluso si este fuera el caso, todavía significa que estaba demasiado distraída para tener la conciencia básica de su entorno que cualquier persona debería tener. El tribunal no creyó que el hecho de que ella entrara en el apartamento equivocado tuviera algún motivo para abrir fuego. Geiger fue condenada por asesinato y sentenciada a 10 años de prisión. Su sentencia está programada para correr hasta 2029, pero podría ser puesta en libertad condicional en 2024. Número 6. Descuido fatal. La vida del director de una funeraria, David Duckett, de 59 años, se vio truncada una noche de 2019 cuando una joven mujer estrelló su Fiat contra su motocicleta en una carretera cerca de la ciudad inglesa de Grimsby. Estaba esperando en la parte trasera de una fila de vehículos que se había acumulado durante la investigación de otro accidente, cuando la maestra de escuela de 24 años, Gemma Rutherford, no se dio cuenta de que el tráfico se había detenido y golpeó al padre de 4 hijos. Rutherford fue acusada en relación con la muerte de Duckett. El fiscal Jeremy Evans dijo que iba entre 54.7 y 72.4 kilómetros por hora, entre 34 y 45 millas por hora, cuando trató de desviarse y la acusó de estar mentalmente distraída por un podcast que estaba escuchando. Rutherford admitió que no prestó atención al tráfico y asumió la responsabilidad de su papel en la muerte de Duckett. El juez a cargo del caso impuso una pena de prisión de 8 meses suspendida por 2 años. También estuvo sujeta a un toque de queda durante 6 meses con monitoreo electrónico y además se le prohibió conducir durante 2 años. Si estás disfrutando de este video, asegúrate de suscribirte, danos un me gusta y así no te perderás los próximos videos. Número 5. Bebida peligrosa. En agosto de 2022, 3 residentes del Centro de Vida Asistida para Personas Mayores de Atria Park en San Mateo, California, sin saberlo bebieron líquido de limpieza y 2 de ellos murieron. Pensaron que el personal dietético de la instalación les había servido jugo de arándano, pero después de beber el líquido alcalino, los llevaron de urgencia al hospital con ampollas graves y sangrado. Un paciente, Peter Schroeder Jr., de 93 años, languideció en el hospital durante 12 días con un dolor insoportable antes de fallecer. Su hija Susan pasó sus últimos momentos de agonía con él y luego le dijo a NBC News lo difícil que fue ver sufrir a su padre. Una investigación encontró que un trabajador de la cocina había llenado una jarra con el líquido de limpieza con planes de usarlo para el propósito previsto. Si bien el empleado se distrajo con una interrupción en el comedor y sin querer sirvió la solución como jugo de arándano. A raíz de las tragedias, un portavoz de la instalación anunció que los empleados involucrados habían sido
suspendidos en espera del resultado de una investigación interna. La empresa aseguró al público que estaba cumpliendo con la ley y el Departamento Local de Servicios Sociales, que también estaba revisando el caso. Los familiares sobrevivientes de Schroeder presentaron una demanda civil contra Atria Park, alegando negligencia y abuso de personas mayores. La abogada de la familia, Catherine Stepner, le dijo a NBC que la falta de personal es un problema crónico en las instalaciones. Acusó a la compañía de mantener deliberadamente un personal escaso para maximizar sus ganancias. Explicó que no había suficientes trabajadores de turno para manejar con seguridad la distracción que alejó al empleado del limpiador que acababan de verter y al que volvió pensando que era jugo de arándano. El fiscal de distrito de San Mateo, Steve Backstaff, le dijo al medio de comunicación que estaba revisando los hallazgos de la investigación policial para determinar si se presentarán cargos por abuso a las personas mayores o cualquier otro delito. Número 4. Accidente con excavadora. Stell Davis estaba cruzando una intersección camino al trabajo en el vecindario de East New York en Brooklyn en 2021, cuando una retroexcavadora la golpeó en la cabeza con su pala y luego la atropelló. La asistente de salud en el hogar de 61 años murió en la extraña tragedia, dejando tanto a los detectives como a sus angustiados seres queridos con más preguntas que respuestas. Las imágenes de video muestran a Davis mirando un objeto en su mano, muy probablemente su teléfono, mientras el vehículo de construcción conducía en reversa y la golpeó de espaldas. La arrastró varios metros antes de que la retroexcavadora se detuviera. Las autoridades pasaron casi un año investigando el incidente para determinar si se cometió un delito o simplemente se trató de un trágico accidente. A principios de 2022, acusaron al conductor de la retroexcavadora y al capataz del sitio de construcción de homicidio involuntario como resultado de su supuesta falta de tomar las precauciones de seguridad adecuadas. El caso todavía hoy está en curso. Número 3. Conductor distraído. Howard E. Heinzelmeyer, de 51 años, conducía una camioneta Dodge de la compañía para la cual trabaja una mañana de julio de 2022 cuando chocó contra un Toyota Camry, matando tanto al conductor como al pasajero. Heinzelmeyer chocó por detrás al Camry, lo que provocó que se saliera de control y golpeara una barrera de concreto. Presuntamente le dijo a la policía estatal de Florida que había dejado caer su teléfono en el piso de su camioneta y que lo estaba buscando cuando ocurrió el accidente. El informe del accidente señala que el conductor estaba operando el vehículo de manera descuidada o negligente. Según la actualización más reciente, no se han presentado cargos penales contra Heinzelmeyer, pero la investigación está en curso y podría resultar en cargos. Los abogados que representan a los familiares sobrevivientes de Tracy Carlson y Daniel Whitfield, los hombres que murieron en el accidente, han presentado demandas por homicidio culposo contra Heinzelmeyer y su empleador por supuesta negligencia. Ambos casos solicitaron juicios con jurado y daños no especificados. Número 2. Mujer desnuda. Aparentemente una mujer austríaca estaba tratando de obtener un bronceado parejo un día de verano de 2014 cuando se acostó boca abajo con el trasero desnudo y las piernas colgando por la ventana de su apartamento en el tercer piso de Viena. Gregory Shakaki fue uno de los muchos conductores que notaron su cuerpo desnudo a plena vista. Más tarde le dijo al Daily Mail que pensó que estaba sufriendo una insolación cuando vio por primera vez a la sensual bañista. Otro automovilista, Michael Kienast, dijo a la prensa que vio a dos conductores masculinos chocar con un guardabarro después de desviar la mirada de la carretera que tenían delante para mirar a la mujer. Dijo que un hombre le había preguntado al conductor del vehículo qué lo golpeó, si estaba mirando por dónde iba cuando se estrelló. Según los informes, el otro conductor respondió, no, estaba distraído, y señaló a la mujer desnuda, y el hombre que fue golpeado dijo, oh, claro, entiendo lo que quieres decir. La policía llegó y encontró autos atrapados en un atasco de tráfico afuera del edificio, pero para entonces la mujer había entrado y cerrado las ventanas. Número 1. Rescate de policía jubilado. En 2022, un automovilista en Morrisville, Carolina del Norte, tuvo mucha suerte de que hubiera un oficial de policía jubilado cerca cuando de alguna manera condujo su vehículo hacia el lago Norman. Los trabajadores de emergencia respondieron a la escena después de recibir una llamada sobre el conductor sumergido y se sintieron aliviados al descubrir que ya había sido rescatado. El automóvil rápidamente comenzó a hundirse después de que se salió de la carretera y se desvió hacia el agua. Un exoficial de policía de Nueva York que
que casualmente estaba cerca, saltó al lago, desabrochó el cinturón de seguridad del conductor y lo ayudó a salir del vehículo para llevarlo a un lugar seguro. Las autoridades dieron a conocer detalles limitados sobre el accidente mientras investigaban, incluida la causa. Sin embargo, aprovecharon la oportunidad para advertir al público que siga las reglas de seguridad cuando esté detrás del volante y evite conducir distraído. Es posible que la policía sospechara que la conducción distraída jugó un papel en la causa de que el automóvil rodara hacia el agua. Número 8. Meghan Markle. Desde que Meghan Markle se casó con el príncipe inglés Harry y se convirtió en duquesa de Sussex, las opiniones sobre ella parecen estar drásticamente divididas, pero incluso aquellos que la aman no pueden realmente estar en desacuerdo con quienes la odian gracias a la naturaleza extraña de una de sus controversias recientes. En una entrevista de 2022 con The Cut, Markle afirmó que un miembro del elenco de la nueva versión de Lion King le dijo en el estreno de Londres de 2019 que cuando se casó con un miembro de la familia real, la gente de Sudáfrica se regocijó en las calles de manera similar a como lo hicieron cuando Nelson Mandela fue liberado de prisión. Sin embargo, el único miembro del elenco sudafricano, el Dr. John Kenney, ni siquiera estuvo en la premiere y afirmó que nunca conoció a la mujer. Kenney le dijo al Daily Mail que si bien la gente en Sudáfrica estaba de hecho emocionada por la liberación de Mandela de la prisión, el matrimonio real no se consideraba un gran problema. La única otra persona sudafricana involucrada en la película fue el compositor Lebo M, pero Kenney dijo que en realidad no era miembro del elenco. Kenney atribuyó el error de Markle a un simple paso en falso social y dijo que tal vez recordó mal una interacción con otra persona. Su evolución fue mucho más amable que la del público en general. Muchos de los críticos de la duquesa percibieron sus afirmaciones como otro ejemplo de una diva real y narcisista. En declaraciones al Daily Mail, el nieto de Nelson Mandela, Zwelivelile Mandla Mandela, dijo que estaba sorprendido por sus comentarios comparándose con su venerado abuelo. Hizo un llamado a Markle para que se arremangara y haga más trabajo para la gente común, y agregó que por la personalidad que tiene, puede hacer mucho bien en la comunidad global al adoptar la causa que Madiba, nombre tribal de Nelson Mandela, defendió. Si te gusta el video, danos un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Número 7. Jane Rivera, una modelo de acondicionamiento físico e influenciadora de las redes sociales con sede en Miami llamada Jane Rivera, obtuvo la atención opuesta que buscaba en 2021 cuando publicó una serie de fotos sensuales de sí misma parada frente al ataúd de su padre. La joven de 20 años solía ser conocida por publicar sobre moda, trajes de baño y viajes, pero después de que su padre falleció, mostró su dolor de una manera única que sus seguidores describieron como enferma, vil, repugnante e irrespetuosa. Una foto incluso mostraba a Rivera parada de lado junto a la cabecera del ataúd de su padre con una pierna levantada, mientras que otra la mostraba mirando hacia adelante en lo que muchos percibieron como una pose seductora. Los comentaristas estaban indignados por su decisión de hacer lo que parecía una sesión de fotos glamorosa a solo unos metros del cadáver de su padre. Algunos le pidieron a Rivera que borrara las fotos, mientras que otros simplemente dejaron de seguirla. Perdió una buena parte de sus 84,000 fans en Instagram y sus más de 300,000 seguidores de TikTok. En respuesta a la reacción violenta, le dijo a NBC que no esperaba una desaprobación tan dura, pero que entendió la percepción negativa. Rivera defendió sus decisiones afirmando que las fotos fueron tomadas con las mejores intenciones de una manera que mi padre habría aprobado si todavía estuviera vivo. ¿Qué opinas? Número 6. Estafador Casanova. Durante un periodo de 4 años y medio, Brian Wedgworth creó al menos 13 perfiles de citas diferentes en varios sitios web utilizando identidades falsas. En cada perfil se presentaba como un cirujano o médico adinerado que asistía a una prestigiosa universidad. Les dijo a las mujeres que conoció que no tenía deudas y que podía ayudarlas a pagar las suyas y mejorar sus finanzas. Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones era remotamente cierta. Todo fue una estratagema para ganarse la confianza de las mujeres y acceder a su dinero. Wedgworth estafó al menos a 40 mujeres en al menos 7 estados. Una vez que tuvo acceso a su información bancaria, realizó pagos con cuentas que no tenían dinero en ellas, pero las víctimas recibieron notificaciones de que se habían realizado un pago. Esto le dio más tiempo para robarlas de todo lo que tenían y desaparecer sin dejar rastro antes de que descubrieran que los pagos rebotaron. Les dijo a las mujeres que necesitaba algo de dinero para los gastos del negocio por
porque estaba agotado después de ayudarlas a pagar sus deudas. Las víctimas le dieron dinero libremente y a veces incluso pidieron préstamos para entregarle el dinero. Wadsworth también convenció a las mujeres para que le compraran joyas caras, prometiéndoles que se las devolvería. En cambio, vendió las joyas y se quedó con todo el dinero. Después de pasar un año en prisión por algunos de sus delitos, en 2014 volvió a estafar a mujeres que buscaban el amor. Cuando fue arrestado por segunda vez en 2021, había robado más de $1 millón. Incluso después de ser atrapado, Wadsworth actuó descaradamente. Además, se jactó de haber hecho una serie de Netflix sobre él y de haber conseguido un contrato para un libro por sus crímenes sin escrúpulos. El hombre de 46 años se declaró culpable de 25 cargos de fraude electrónico, fraude postal, robo de identidad agravado y lavado de dinero. Fue sentenciado a 9 años en una prisión federal seguido de 3 años adicionales de libertad condicional. Número 5. Britney Spears. Cuando estalló la noticia en 2021 de que Britney Spears estaba siendo liberada de una tutela de 13 años que tenía control total sobre su dinero y su vida, millones de sus fanáticos se regocijaron en apoyo de su nueva independencia. Pero la vida de la estrella del pop aún estaba lejos de ser perfecta, y algunos incluso especularon que no estaba mentalmente bien, aunque en apariencia estuviera lo suficientemente bien como para retomar el control de su vida. Una cosa que la gente ha notado recientemente es que Spears publica muchas fotos muy subidas de tono con su cuerpo tan cubierto como debe ser para evitar ser considerada pornografía y ser eliminada. En una rara entrevista con ITV en 2022, su hijo de 15 años, Jaden, dijo que creía que las constantes publicaciones de su madre en las redes sociales eran un ejemplo de un comportamiento de búsqueda de atención y que cree que las publicaciones podrían nunca detenerse. Jaden dijo que no había visto a su madre en meses y que creía que podrían reparar su tensa relación con algo de ayuda. De hecho, dijo que tenía muchas ganas de volver a ver a su madre, pero que les tomaría mucho tiempo y esfuerzo restablecer por completo su vínculo. En respuesta a la entrevista, Spears escribió una larga publicación en Instagram disculpándose con su hijo por sentir que no estaba a la altura de su papel de madre. También dijo que esperaba que sus hijos algún día pudieran entender por qué elige publicar las fotos reveladoras, mencionando cómo la tutela restringió su libertad durante años y luego cortando al padre de sus hijos, Kevin Federline, por criticar a los medios y darle permiso a Jaden para hacer la entrevista. En otra publicación escribió que lo sentía, pero que no lo lamentaba por sus publicaciones controvertidas. Si estás disfrutando el video, asegúrate de suscribirte, darnos un me gusta y así no te perderás los próximos videos. Número 4. Tay Francis. Tay Francis ya tenía una larga lista de condenas por algunos delitos contra las mujeres cuando decidió asesinar a su novia, Chloe May Lloyd, de 23 años, en el año 2020. El culturista de 40 años la mató a puñaladas en una habitación de hotel de Londres. Luego envió una foto de su cuerpo a su abogado con un mensaje confesando el crimen. Después de pedirle al jurado que considerara si Francis padecía una enfermedad mental cuando mató a Lloyd, la fiscal Kate Lampson lo describió como un usuario de esteroides violento y obsesionado consigo mismo durante al menos 10 años. Ella dijo que los esteroides lo habían vuelto agresivo y demasiado paranoico, lo que provocó que matara a su novia en un repentino estallido de ira. Francis había golpeado a Lloyd numerosas veces en los 6 años que se conocían. En un momento Lloyd incluso obtuvo una orden de restricción contra él, pero como muchas víctimas de abuso antes que ella, se sintió atraída de nuevo a la relación con la esperanza de que de alguna manera pudieran resolver las cosas. Según los informes, su familia le rogó que dejara a Francis porque estaban convencidos de que la mataría algún día, pero desafortunadamente ella no escuchó sus advertencias. En 2002 fue declarado culpable de agredir a una mujer a punta de hacha. En 2013 pasó un tiempo tras las rejas por amenazar con apuñalar a otra novia en el cuello. Como se puede ver, Francis tenía bastante historial de violencia contra las mujeres. En los meses previos al asesinato de Lloyd, la pareja se mudó varias veces debido al aumento de los episodios de paranoia inducida por esteroides de su novio, en los que afirmaba que alguien los perseguía. Admitió ser culpable de homicidio involuntario con responsabilidad disminuida debido a su estado mental, pero un jurado lo declaró culpable de asesinato y lo sentenció a cadena perpetua.
Número 3. Teal Swan. Mary Teal Bosworth, mejor conocida por sus devotos seguidores como Teal Swan, comenzó a calificarse a sí misma en YouTube como una gurú espiritual y de autodescubrimiento en 2011. Rápidamente reunió a cientos de miles de seguidores, quienes sintonizaban para escucharla dar consejos sobre muchos temas, incluida la salud mental, y, aunque no afirma ser una experta en salud mental con licencia, afirma compartir la verdad del universo. Muchas personas llegaron a vivir sus vidas siguiendo sus consejos y algunos incluso murieron por ello. En un video muy controvertido, Teal Swan describió el suicidio como una red de seguridad o un botón de reinicio que siempre está disponible. E incluso afirmó que una vez había intentado quitarse la vida cuando era adolescente y que la psiquiatra tradicional no siempre ayudaba a mejorar su salud mental. Muchos han acusado a la mujer de 37 años de glorificar e incluso alentar al acto del suicidio. Al menos 4 de sus fieles seguidores se han quitado la vida, lo que lleva a algunos a creer que ella es la responsable de sus muertes. Teal Swan niega las acusaciones de que tuvo alguna influencia real sobre esas personas. También ha sido acusada de convencer a las personas que sufrieron abusos cuando eran niños y que han reprimido los recuerdos de ello. La propia Swan afirma haber crecido en un culto satánico que llevó a cabo rituales y abusos terriblemente espantosos, y ha dicho que ella misma reprimió esos recuerdos. Pero muchos consideran su historia tan escandalosa y difícil de creer, especialmente porque nunca se ha descubierto ninguna evidencia del culto que describe. De hecho, parece haber un creciente número de críticos que creen que la influencer de autoayuda no es más que una narcisista codiciosa que atrae a la gente con su apariencia atractiva y su manera articulada de hablar. Es posible que la adoración que recibe de sus seguidores solo alimente su sentido de importancia personal y de derecho. Número 2. Paul Zimmer. Paul Zimmer, de 24 años, saltó al estrellato en las redes sociales en 2015 con la aplicación musical.ly que TikTok compró más tarde. Publicó videoclips casi todos los días con él y su prometido, Jamie, bailando y actuando en escenas cortas. En un año y medio sus videos recibieron regularmente alrededor de 500,000 visitas y tenía casi 1 millón de seguidores en Instagram. A principios de 2017, Zimmer comenzó a vender calcomanías que sus fanáticos podían pagar a cambio de cosas como saludos en videos, un mensaje directo o que compartiera su contenido, pero no pudo cumplir con ciertos de estos favores, por lo que los fanáticos pagaron dinero y sus seguidores comenzaron a llamarlo e hicieron campaña para que lo prohibieran. En lugar de cumplir con las compras, Zimmer y Jamie simplemente desaparecieron por completo de las redes sociales. Después de 2 años de silencio en la radio, publicó una foto aleatoria de él y alguien que se parecía exactamente a él, supuestamente un niño de 16 años llamado Troy Becker. El pie de foto contenía un enlace al perfil de Instagram de Troy Becker y una declaración sobre cómo Becker parecía una versión mucho más joven y sexy de Zimmer. Los usuarios de las redes sociales notaron de inmediato que los hombres en las 2 imágenes se parecían demasiado como para no ser la misma persona. También vieron que el perfil de Troy Becker solo tenía 11 publicaciones y parecía bastante nuevo. Además, era sospechoso que Zimmer publicara repentinamente por primera vez en 2 años, y muchos creían que hizo el perfil de Becker como una forma de volver a presentarse en las redes sociales con una nueva identidad, muy posiblemente para ganar dinero y evitar responder por las acusaciones anteriores contra él. Zimmer trató de seguir actuando. Hizo otra publicación de Troy Becker afirmando que si bien las redes sociales ya no eran su pasión, quería alentar a sus antiguos seguidores a suscribirse a la página de Becker. La publicación incluía otra declaración sobre cuánto se parecían los dos. Algunos influencers hicieron todo lo posible para demostrar que Zimmer y Becker eran la misma persona, pero en realidad no era necesario, porque nadie realmente creía en el intento dolorosamente obvio de Zimmer de cambiar su marca para evitar la responsabilidad. Los registros judiciales obtenidos por Insider muestran que incluso cambió legalmente su nombre a Troy Becker en 2019, cuando regresó a las redes sociales, dando peso a la naturaleza falsa de sus acciones. Una vez más desapareció después de la reacción violenta, dejando que el mundo sacara sus propias conclusiones. ¿Qué opinas tú?
Número 1. Stephanie Bowie. El día de Año Nuevo de 2021, Stephanie Bowie le advirtió a Darren Russell, de 21 años, que lo iba a matar. Luego lo apuñaló 2 veces con un cuchillo que había escondido literalmente bajo la manga. La cuchilla cortó una arteria importante, lo que provocó que Russell se desangrara y muriera. Bowie dejó el arma homicida y su chaqueta en la escena del crimen en la ciudad escocesa de Erskine. Más tarde intentó cambiar su apariencia con un nuevo peinado, pero la policía rápidamente lo atrapó y lo arrestó en relación con el crimen. Fuentes de la cárcel le dijeron a la prensa que Bowie estaba principalmente preocupada por lo harapienta que se veía en su foto policial, que se tomó después de una noche de copas y apareció en todas las noticias. También le preocupaba cómo accedería al maquillaje y se broncearía tras las rejas. Estaba claro para cualquiera que la siguiera en las redes sociales que las apariencias eran más importantes para ella. Bowie publicaba selfies con frecuencia y estaba arreglada en cada foto, y aunque muchos pueden pensar rápidamente que la cárcel no les permite a los reclusos el lujo de lucir glamurosos, la instalación en la que se encontraba la joven mientras esperaba su juicio permitía a los reclusos pedir artículos de una lista aprobada, que incluía algunos cosméticos y productos de belleza. Bowie aprovechó la oportunidad de inmediato. Más tarde, un jurado la condenó por asesinato, posesión de un cuchillo y más. Fue sentenciada a 16 años de prisión por sus crímenes. Número 8. Can Arslan. Sarah Bursman advirtió a la policía que le preocupaba que su vecino, Can Arslan, de 52 años, algún día matara a su esposo, Matthew. Las dos familias habían estado en desacuerdo durante años y la tensión parecía empeorar. Entonces, las cosas llegaron a un punto de ebullición en 2021, cuando Arslan mató al padre de 3 hijos de 43 años en una pelea por un lugar de estacionamiento afuera de su casa en un pueblo inglés cerca de Walton, Cardiff. Bursman fue apuñalado 27 veces en su propio jardín delantero por un cuchillero enloquecido, quien también persiguió a Sarah, cortándola en la pierna antes de que pudiera escapar. Después de matar al señor Bursman, Arslan se sentó sobre el cuerpo de la víctima y fumó un cigarrillo. Enseguida entró a la fuerza en la casa de otro vecino y lo apuñaló 8 veces. Los vecinos testificaron ante el tribunal que Arslan había hecho de sus vidas un infierno durante años antes del asesinato. Según los informes, se puso tan mal que el propietario de Arslan estuvo a punto de desalojarlo. Sarah Bursman acusó a la policía local de no tomar ninguna medida a pesar de recibir muchas denuncias sobre casos de abuso verbal y amenazas. Arslan afirmó que sus vecinos eran los verdaderos culpables y que estaban actuando de forma racista con él. Independientemente de si el jurado le creyó o no, no lo vieron como una excusa para cometer un asesinato. Lo condenaron por el cargo y recibió cadena perpetua con un mínimo de 38 años por sus acciones. Si te gusta el video, danos un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Número 7. Clayton Carter III. Un desacuerdo que estalló entre vecinos en West Goshen, Pensilvania, durante la madrugada del 8 de agosto de 2017 terminó en un brutal asesinato, pero hubo mucho más que condujo a eso que una breve confrontación fatal. Alrededor de las 7 de la noche del día anterior, la policía había respondido a una llamada sobre una pelea entre Clayton Carter III, de 51 años, y Brooks Jennings. La disputa involucró acusaciones de grabación de video y maldiciones en uno de sus patios traseros. Aparentemente los dos hombres continuaron haciéndolo y los oficiales fueron llamados a la casa alrededor de la 1 en punto de la mañana. Durante los eventos que llevaron a la segunda llamada al 911, Carter afirmó que Jennings le había encendido una linterna en los ojos. Para cuando los oficiales llegaron allí, las cosas se habían intensificado hasta convertirse en violencia física y Carter le había disparado fatalmente a su vecino. La policía acusó a Carter de detenerse en su jardín y destellar sus luces altas hacia Jennings antes de tomar una pistola y dispararle una sola bala en la cabeza. Jennings era miembro del comité republicano, pero los fiscales dijeron que no creían que su afiliación política fuera el motivo del tiroteo. En cambio, lo atribuyeron a un desacuerdo de larga data que eventualmente alcanzó un punto álgido. Durante el juicio de Carter, señalaron que la animosidad entre los hombres se remontaba no solo a las semanas y meses anteriores a la muerte de Jennings, sino también a años. Carter fue declarado culpable de asesinato en primer grado y recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Número 6. Un asunto de familia. Los residentes de Wicklow, Irlanda, se sorprendieron al encontrar piezas desmembradas de un cuerpo esparcidas a lo largo de una carretera a mediados de 2017. Al principio, Gardaí o policías irlandeses creyeron que los restos pertenecían a un hombre de unos 25 años, pero un hombre de 32 años pronto se presentó y afirmó que las partes del cuerpo pertenecían a Patricia O'Connor, de 61 años. Incluso admitió haber matado él mismo a la trabajadora jubilada del hospital. El sospechoso, Kieran Green, era el exnovio de la hija de O'Connor y miembro de su hogar. Los detectives teorizaron que mató a O'Connor como parte de una larga disputa y acusaron a Green de golpear fatalmente a la señora después de que las tensiones alcanzaran su clímax. En el momento de su asesinato, O'Connor se había separado de su esposo, Augustine Gus O'Connor, y recientemente había regresado a su hogar en Irlanda después de vivir en el Reino Unido. Había vivido en la casa de forma intermitente durante unos pocos años. Gus, que también vivía en la casa, fue condenado más tarde por hacer un informe falso, ya que informó de la desaparición de O'Connor cuando sabía que en realidad estaba muerta. Green dio dos historias sobre por qué cometió un asesinato. En la primera versión afirmó que O'Connor había entrado al baño mientras lo estaba usando, lo golpeó y luego le exigió que saliera, lo que provocó que se desmayara con una furia violenta. Dijo que no recordaba lo que pasó después de eso. A pesar de su extremadamente conveniente ataque de amnesia, Green afirmó que actuó en defensa propia y que entró en pánico cuando se dio cuenta de que en realidad estaba muerta. Después de enterrar a O'Connor en una tumba poco profunda, regresó al sitio, recuperó sus restos y dispersó las partes de su cuerpo por toda el área durante los 2 días siguientes. 6 meses después de haber sido acusado, Green afirmó que él era el chivo expiatorio del asesinato de O'Connor y que otros miembros de la familia le habían tendido una trampa para que asumiera la culpa, pero el tribunal no creyó esta historia en absoluto y lo declaró culpable de asesinato. Actualmente está cumpliendo cadena perpetua. Varios otros miembros de la familia fueron condenados en relación con la muerte de O'Connor, incluida su hija, Louise O'Connor, su nieta, Stephanie O'Connor, y el nuevo socio de Louise, Kate Johnson, quienes fueron declarados culpables de impedir la detención y el enjuiciamiento de Green. Independientemente de si el asesinato de O'Connor ocurrió después de largas tensiones o de un desacuerdo que escaló rápidamente, está claro que su familia ayudó a tratar de encubrir el crimen. Si estás disfrutando de este video, asegúrate de suscribirte, danos un me gusta y así no te perderás los próximos videos. Número 5. Madre e hijo asesinos. Un corredor de maratón llamado Gary Dean no tenía idea de que estaba poniendo su vida en riesgo cuando comenzó a correr por un sendero de propiedad privada en el pueblo inglés de Silkstone Common en 2016. El terreno había sido comprado recientemente por el dúo de madre e hijo Carol y Scott Dawson, y por alguna razón tenían un gran problema con Dean al usar el sendero para su ejercicio diario. Dean era un hombre inocente y decente que tenía una buena vida a pesar de estar en el espectro del autismo y no estaba causando daño a nadie, pero sus nuevos vecinos no estaban dispuestos a tolerarlo corriendo cerca de su propiedad, por lo que intentaron que lo procesaran por allanamiento de morada varias veces. Los Dawson incluso lo acusaron falsamente de intentar atraer a los niños al bosque y cosas más horribles que eran completamente falsas. Su enemistad pronto se hizo pública y los lugareños se apresuraron a tomar partido. Los extraños que creían en los rumores sobre Dean comenzaron a seguirlo a él y a su esposa. La pareja finalmente obtuvo una orden de protección contra los Dawson, pero solo pareció aumentar las tensiones. La guerra en curso llegó a su punto máximo una mañana de 2018, cuando Carol y Scott esperaron a Dean en su carrera matutina y le dispararon en la parte posterior de la cabeza con un rifle de aire y luego lo golpearon hasta matarlo con piedras. Un jurado acusó a Carol y Scott de asesinato al año siguiente. Carol recibió cadena perpetua con un mínimo de 26 años, mientras que Scott fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 31 años tras las rejas. En su sentencia, el juez que supervisó el caso describió cómo los Dawson llevaron a cabo el asesinato de Dean con una determinación brutal. Continuó diciendo que el comportamiento de Dean puede haber sido algo antisocial, pero los Dawson mataron a un miembro de la comunidad muy querido e inofensivo en una patética búsqueda de venganza. Número 4. Ellen Wing. Cuando su inquilino dejó de pagar el alquiler de su habitación en 2021, la propietaria, Ellen Wing, de 61 años, le dijo que estaba vendiendo la casa y que tenía que mudarse. No está claro si realmente planeaba poner su casa en el mercado, pero no se puede negar que Wing estaba harta de su arrendatario aprovechado y lo quería fuera de su propiedad. Pero el inquilino, Kurt Lamera, de 54 años, no se fue voluntariamente como esperaba la propietaria. Después de vivir en la casa de Wing durante
durante más de 2 años, parecía que no tenía planes de ir a ningún otro lado, y los dos se vieron envueltos en un amargo tira y afloja mientras la frustración de Wink crecía hasta el punto de la ruptura. En septiembre de 2021, Wink fue arrestada por llevar las pertenencias de la Mera a un basurero local y dejarlo ilegalmente fuera de su casa. La propietaria exasperada no tuvo más remedio que dejar que el inquilino volviera a entrar. El drama en curso alcanzó un nuevo nivel impactante a principios de 2022 cuando Wink disparó y mató a la Mera en la propiedad. Llamó al 911 y afirmó que la Mera la había atacado mientras limpiaba. En la escena, les dijo a los oficiales que su inquilino la había estado volviendo loca. Wink estuvo tras las rejas durante 7 meses antes de ser liberada bajo fianza. El caso está en curso y queda por ver si el tribunal simpatiza con ella por haber sido empujada más allá de sus límites. Número 3. Desacuerdo con vecino. Un hombre israelí de 59 años llamado Shlomo Sami Marciano fue asesinado brutalmente en 2017 a mano de sus vecinos, quienes luego cortaron su cuerpo, pusieron los pedazos en bolsas y los enterraron en un jardín comunitario dentro del barrio Armon Anatzib en Jerusalén. 2 testigos informaron haber visto a una pareja tirando algunos artículos en bolsas sospechosas, al mismo tiempo que un amigo de Marciano fue a la policía y denunció su desaparición. Los detectives conectaron los puntos, lo que los llevó a Andrew Walkinski, de 44 años, y su esposa, Claire Corbelli, de 44 años, como sus principales sospechosos. La pareja se había mudado de Rusia a Israel durante los años 90 y estaban involucrados en una larga disputa con Marciano. Walkinski afirmó que había matado a Marciano en defensa propia, pero que en realidad no tenía la intención de matar al hombre. El abogado del sospechoso, Ariel Ehrman, describió la relación de su cliente con su vecino como un conflicto muy malo que había durado muchos años. Según los informes, Corbelli admitió haber ayudado a desmembrar el cuerpo de la víctima, pero negó haber participado en el asesinato en sí. Si bien el resultado del caso no está claro, tanto Corbelli como Walkinski fueron acusados de asesinato e intento de ocultar la evidencia. Es fácil preguntarse si podría haber una solución menos trágica para su enemistad. Número 2. Acoso racista. La enfermera y madre soltera Jennifer McLagan se mudó a su casa en Valley Stream, Long Island, hace años, en 2017. No pasó mucho tiempo antes de que los desechos de los perros y los roedores muertos comenzaran a aparecer en su jardín, y alguien comenzó a disparar una pistola de perdigones en su propiedad. McLagan, que es afroamericana, sospechaba que su vecino blanco, John McNeely, de 57 años, y su novia, Mindy Kanarik, de 53 años, estaban detrás de todo. Ella soportó una campaña de crueldad e intimidación de 3 años a manos de la pareja, y luego le dijo al New York Daily News que le dijeron a ella y a otros residentes negros en el área que volvieran al lugar de donde vinieron. La pareja incluso amenazó a sus vecinos con armas y se pintaron la cara de negro como una forma cruel de burlarse de ellos. Las autoridades estaban muy al tanto de la situación. De hecho, se acostumbraron a responder las muchas llamadas que recibieron de McLagan sobre el interminable acoso, pero no parecía que la policía tomara sus quejas tan en serio. McLagan se frustró y finalmente llegó a su punto de ruptura. Con la esperanza de hacer que la situación fuera difícil de ignorar, colocó grandes carteles afuera de su casa que describían lo que estaba pasando. Uno de los carteles decía: "Mis vecinos me han estado acosando racialmente desde que compré mi casa". Contenía una lista detallada de las cosas inquietantes que se habían convertido en hechos cotidianos para McLagan, junto con la escalofriante declaración final: "Vivo con temor por mi vida". A medida que se corrió la voz, rápidamente los miembros de la comunidad y los activistas se unieron y marcharon por el vecindario para mostrar su apoyo a McLagan y las otras víctimas. McEnany finalmente fue arrestado después de que McLagan compró una cámara de vigilancia para el hogar y capturó imágenes de su comportamiento grotesco. Su novia, Mindy Kanarik, también fue acusada en relación con los crímenes. Kanarik aceptó someterse a una capacitación en diversidad e incluso a cambio de una baja condicional de 1 año. McEnany se declaró culpable de conducta criminal y finalmente fue sentenciado a 3 años de libertad condicional. Tuvo que complementar un entrenamiento contra el racismo y el juez emitió una orden de protección prohibiendo a la pareja cualquier contacto con McLagan. Número 1. Un visitante no bienvenido decide quedarse. La nueva serie de Lifetime Channel llamada Progging Hider in My House cubre casos de intrusos no deseados que se sienten demasiado cómodos en los hogares de las personas sin que el propietario lo sepa. En un episodio, una mujer de Pittsburgh y madre soltera de 2 hijos llamada Kate Flory describió lo feliz que estaba de comprar su propia casa en una comunidad segura donde se llevaba bien con los vecinos. Pero empezaron a suceder cosas extrañas. Los asientos de los inodoros
ojos quedaron levantados a pesar de que no vivía ningún hombre en la casa. Las cosas estaban fuera de lugar y Kate y sus hijos escuchaban ruidos extraños e inexplicables todo el tiempo. Una manta que tenía la familia apareció repentinamente en su sótano. Después de darse cuenta de que no estaba loca o imaginando cosas, Kate hizo un recorrido completo por su casa cuando sus hijos no estaban en ella. Después de entrar en una de las habitaciones, alguien la agarró de repente por detrás y trató de dominarla. Sin embargo, se defendió, se liberó, salió corriendo por la puerta principal y gritó a todo pulmón para que alguien la ayudara. Llegó la policía y cuando salieron de la casa con el perpetrador esposado, Kate lo reconoció de inmediato. En una entrevista con el programa Proggin, identificó al hombre como Kerry Kokusi, alguien a quien le había alquilado una habitación libre meses antes. Él había dejado de pagar el alquiler, por lo que tuvo que obtener una orden judicial que lo obligara a mudarse. El Pittsburgh Post-Gazette contó la historia de manera un poco diferente, describiendo a Kokusi como un exnovio de Kate y diciendo que lo habían obligado a abandonar la casa a través de una orden de restricción. Cualquiera que fuera el caso, claramente estaba muy descontento con el resultado de la situación y decidió que se quedaría en la casa con o sin el permiso de la propietaria. Y aunque de alguna manera se las arregló para ocultarse a plena vista, era solo cuestión de tiempo antes de que él y su ex casera o exnovia o lo que ella realmente fuera se encontraran cara a cara. Independientemente de la naturaleza de su relación, ella tenía derecho a estar libre de él y él no tenía derecho a negarse a aceptar un no por respuesta. Fue condenado por 2 delitos graves y recibió una sentencia en prisión de 18 a 36 meses por su crimen. Mientras tanto, Kate ha continuado con su vida y ahora permanece feliz en su hogar. Número 8. Kaylee Muthert. Kaylee Muthert estaba en su adolescencia cuando comenzó a experimentar con metanfetamina en su ciudad natal de Anderson, Carolina del Sur. Intentó dejar de fumar varias veces, pero la droga altamente adictiva y de fácil acceso seguía atrayéndola de nuevo. Después de inyectarse metanfetamina una noche de 2018, Kaylee perdió por completo el contacto con la realidad. Ya no podía distinguir qué era real y qué no, y comenzó a alucinar fuera de una iglesia. Kaylee comenzó a pensar que el mundo se estaba acabando y creía que de alguna manera podría salvarlo si se sacaba los ojos con las manos desnudas. Los miembros de la iglesia cercana la encontraron gritando de dolor en el suelo. Estaba tan drogada que se necesitaron varios hombres adultos para someterla. Los paramédicos le dieron a Kaylee un tranquilizante y la llevaron a un hospital, donde permaneció varias semanas. Se quedó permanentemente ciega y no tuvo más remedio que adaptarse a ello. Además de recibir tratamiento para sus lesiones físicas, le diagnosticaron trastorno bipolar. Al final comenzó a recibir atención por los problemas que quizás la habían llevado a automedicarse con drogas ilegales. Después de regresar a casa, Kaylee comenzó a aprender a leer braille. Para el 2020 había dominado un puñado de tareas básicas como cocinar, cuidar mascotas y lavar la ropa. Ese mismo año recibió prótesis oculares que le dieron la confianza para volver a sentirse ella misma. En ese momento, Kaylee estaba enfocada en terminar su diploma de escuela de secundaria, pero también se convirtió en una defensora vocal para disuadir a los jóvenes de abusar de las drogas callejeras. Incluso encontró el amor, demostrando que es posible continuar a pesar de las adversidades impensables. Si te gusta este video, asegúrate de suscribirte y darnos un me gusta si aún no lo has hecho. Número 7. Jacqueline Aids. Hace varios años, Jacqueline Aids del condado de Maricopa, Arizona, se inscribió en un sitio web de citas para personas que buscan socios adinerados. Se reunió con un hombre que no estaba interesado en una segunda cita, pero ella se negó a aceptar un no por respuesta y comenzó a acosarlo sin descanso. Durante los siguientes 10 meses, Aids envió a la víctima más de 159,000 mensajes de texto. Un día de 2017, ella se presentó sin invitación en su casa y la policía la escoltó afuera de la propiedad. De hecho, ella continuó intensificando su comportamiento. Además de enviarle mensajes al hombre sin parar, su correspondencia tomó un tono cada vez más espantoso y sádico. Aids le dijo al hombre que quería usar su carne, devorar sus órganos y hacer sushi con sus riñones y palillos con los huesos de sus manos. Llevó las cosas a un nuevo nivel inquietante en 2018 cuando irrumpió en la casa de la víctima mientras él estaba fuera del país. El hombre vio a Aids en las imágenes de vigilancia de su casa y llamó a la policía.
policía, que la descubrió adentro bañándose como si viviera allí. También encontraron un cuchillo de carnicero en el asiento delantero de su automóvil. Después de perderse varias citas en la corte por cargos penales relacionados con su acoso y otros comportamientos extraños, Yates fue detenida y enviada a la cárcel del condado de Maricopa. Durante una conferencia de prensa, dijo a los periodistas que creía que un jurado la encontraría inocente y que quería que su víctima se casara con ella. También rechazó un acuerdo de culpabilidad que habría llevado el caso a un final mucho más rápido. A medida que avanzaba la entrevista, su comportamiento se volvió aún más extraño. Yates comenzó a hacer afirmaciones completamente extravagantes, incluido que Walt Disney la había secuestrado cuando era niña y que era miembro de los Illuminati. Finalmente, se la consideró incompetente para ser juzgada. Varios psiquiatras designados por el tribunal consideraron que la salud mental de la mujer era irrecuperable y su caso fue desestimado. En muchos casos, una persona acusada de delito vería esto como un mejor resultado para enfrentarse a un jurado, pero Yates insistió en que se escuchara su caso. Eso nunca sucedió y la enviaron a un centro de salud mental con planes de que sus padres la trasladaran a Florida para vivir con ellos. Como mínimo, la alejó de su víctima y aseguró que recibiera la supervisión continua de personas que se preocuparan por sus mejores intereses. Número 6. Matthew Williams. Matthew Williams, de 34 años, era un convicto violento que había sido liberado de prisión solo unas semanas antes cuando se dio un atracón masivo de drogas en el sur de Gales en 2014. Poco después de conocer a una joven llamada Cerise Jam en un pub, la llevó a la casa de su amigo, donde bebió alcohol, fumó cannabis y se inyectó una anfetamina fuerte llamada mefedrona, conocida en las calles como MCAT o Miau Miau. Un poco más tarde, Williams afirmó que estaba escuchando voces y dijo que todo parecía una fotografía en negativo. Después de salir de la casa del amigo, Williams llevó a Jem al hotel en el que vivía con planes de llamarle un taxi desde allí, pero la convenció de que fuera a su habitación con él. Se suponía que no debía tener invitadas femeninas según las condiciones de su liberación de la prisión, pero nadie lo supervisó lo suficientemente cerca como para atraparlo rompiendo las reglas. Durante las primeras horas de la mañana, los miembros del personal escucharon los gritos de una mujer. Se apresuraron a entrar en la habitación para encontrar a Williams comiendo la cara de Jem en un gesto que luego describieron como estilo Hannibal Lecter. Llamaron a la policía y el primer oficial que llegó a la escena encontró a Williams agachado sobre su víctima. Todavía parecía estar comiendo su cara y se negó a cumplir con las órdenes del oficial, por lo que usó una pistola eléctrica para someterlo. Jem obviamente fue asesinada y Williams murió poco después de ser detenido por razones que aún no están claras. Un forense no encontró evidencia de que Williams realmente se comiera a su víctima, pero Jem estaba cubierta de horribles heridas. El asesinato dejó indignados a los afligidos seres queridos de la joven, preguntándose por qué Williams había sido liberado de prisión sin medicamentos, tratamiento de salud mental o cualquier tipo de supervisión cuando era un delincuente reincidente con un historial inquietante. Muchos creen que si hubiera sido supervisado adecuadamente, Jem todavía podría estar viva hoy. Si estás disfrutando de este video, asegúrate de suscribirte, darnos un me gusta y así no te perderás los próximos videos. Número 5. Charlene Thompson. En 2018 estalló una discusión en la casa de Charlene Thompson, residente de Cincinnati de 61 años, y como resultado, una mujer terminó hospitalizada con quemaduras graves en la espalda y el brazo. Thompson supuestamente derramó grasa caliente sobre la víctima durante el desacuerdo y la sostuvo a punta de cuchillo antes de permitirle irse. Las autoridades acusaron a Thompson de agresión y, en ese momento, también la buscaban por 2 órdenes de arresto pendientes derivadas de incidentes no relacionados. Thompson ya tenía un largo historial criminal que incluía varios casos de agresión anteriores. En su lectura de cargos, su abogado dijo que ella luchó con problemas de salud mental y que había sido tratada por esquizofrenia paranoide en el pasado. Un vecino le dijo a la estación local WLWT que Thompson era una buena mujer, pero que tal vez había dejado de tomar su medicación y se había vuelto loca. Un conocido también dijo que la sospechosa había intentado verter grasa caliente sobre otra persona durante una discusión un año antes. La amiga de Thompson describió la situación como un reflejo de su necesidad de un tratamiento mejor sostenido. El juez inicialmente detuvo a la mujer con problemas con una fianza de $50,000, pero lo que sucedió después de eso es un misterio. Número 4. Christopher Plascon. En 2014, el estudiante de secundaria de Connecticut, Christopher Plascon,
mató a puñaladas a Maren Sánchez después de que ella rechazara la propuesta de su compañero de clase. El joven se entregó voluntariamente a la policía cuando llegaron a la escena, declarando: "Yo lo hice, solo arréstenme". Mientras que Plascon esperaba el juicio por asesinato tras las rejas, le escribió a su padre una carta en la que afirmaba que mató a Sánchez porque escuchó voces que le decían que lo hiciera. Sus abogados defensores consideraron presentar una declaración de locura en su nombre antes de que se decidiera declararse sin opción en 2016. Finalmente fue sentenciado a 25 años de prisión. En una demanda civil, los padres de la víctima acusaron al distrito escolar de no tomar las medidas adecuadas. Aparentemente su hija les dijo a los consejeros de orientación meses antes de su asesinato que Plascon estaba amenazando con quitarse la vida. Fue suspendido por una semana y continuó autolesionándose después de su regreso, tal vez porque necesitaba ayuda mental en lugar de un castigo. La demanda alega que la necesidad de intervención de Plascon era obvia y que cometió actos de autolesión en público. Lamentablemente se perdieron las señales y su comportamiento se intensificó hasta el punto en que quitó una vida y se arruinó otra. En 2021, Plascon demandó al sistema penitenciario por negarle atención médica adecuada por una dolencia estomacal. Desafortunadamente, a juzgar por la aparente dificultad de acceder a la atención física básica, es seguro asumir que no estaba recibiendo suficiente tratamiento de salud mental. Número 3. Robin Ford. En 2013, Robin Ford, de 51 años, trabajaba como maestra sustituta en una escuela primaria de Deltona, Florida, cuando de repente comenzó a divagar sobre el FBI y la CIA. Según los informes, también dijo que planeaba llamar al presidente de los Estados Unidos por teléfono, pero en cambio llamó a la oficina del sheriff del condado de Volusia. Un oficial vino a la escuela para hablar con Ford, quien dijo que podía escuchar a la gente gritando y maldiciendo fuera del salón de clases. Dijo que no podía ver a nadie, pero que podía oírlos, y las voces la impulsaron a llamar al sheriff para pedir ayuda. Ford se sometió a más interrogatorios y dijo que había llamado a la CIA y al FBI en el pasado porque creía que los traficantes de drogas la seguían y la maldecían. Las voces también le hicieron creer que alguien estaba tratando de robar su identidad. Un guardia de seguridad de la escuela le dijo al oficial que respondió la llamada porque Ford lo había acusado de usar su walkie-talkie para transmitir las voces. Solo para asegurarse de que en realidad no pasó nada, el director de la escuela habló con los estudiantes, quienes dijeron que no escucharon ningún altercado ni ruidos preocupantes. Cuando las autoridades cuestionaron la realidad de Ford y surgieron ideas de que podría necesitar ayuda mental, ella negó tener ningún problema mental e insistió en que le habían pasado cosas como esta en el pasado. Ella dijo que también había llamado a la oficina del alguacil en ocasiones anteriores para informar sus preocupaciones, pero la agencia no encontró registros de que lo hubiera hecho. Ford se molestó mucho porque nadie le creyó y argumentó que ella había hablado personalmente con el presidente de los Estados Unidos sobre las cosas extrañas que sucedían en su vida. Dijo que los responsables de las voces la habían seguido desde Florida hasta Georgia. No hace falta decir que fue expulsada permanentemente de la escuela. Desde que la policía determinó que no representaba ningún peligro para ella ni para los demás, llamaron a un taxi y la enviaron a su casa. Número 2. Aaron Alexis. El 16 de septiembre de 2013, Aaron Alexis, de 34 años, ingresó al Navy Yard en Washington, D.C. con un arma cargada y abrió fuego. Cuando la policía lo mató en un tiroteo una hora después, había disparado fatalmente a 12 personas e hirió a varias más. Alexis era un veterano militar y técnico informático que había sido contratado por el gobierno para trabajar en el Navy Yard. Antes de la masacre, ninguno de sus compañeros de trabajo notó alguna señal extraña que pudiera estar planeando hacer algo violento. El único percance que experimentó en el trabajo fue un problema de rendimiento que se abordó semanas antes. Compró una escopeta Remington y la sierra para metales que usó para acortar el cañón al día siguiente. A raíz del tiroteo, el FBI reveló que Alexis estaba plagado de delirios de que el gobierno lo estaba controlando con ondas de radio de baja frecuencia. Una búsqueda de sus dispositivos reveló que estaba convencido de que el control mental había estado ocurriendo durante 3 meses. A medida que descendía más a la locura, comenzó a creer que las ondas se transmitían a través del techo del hotel para causarle insomnio. Antes de cometer el horrible acto de violencia, Alexis grabó las palabras "terminen con el tormento" en el cañón de su arma. Ingresó al Navy Yard planeando morir ese día y escribió en uno de sus archivos de computadora que había aceptado ese destino. Alexis había buscado tratamiento en el VA por insomnio, pero nadie pensó en examinar su salud mental. En una sentida declaración, la madre de Alexis dijo que
que no sabe por qué su hijo hizo lo que hizo y que nunca podrá preguntarle por qué. Continuó diciendo que Alexis ahora está en un lugar donde ya no puede hacer daño a nadie y por eso me alegro. Número 1. Bárbara Arellano. En marzo de 2016, la policía de Santa Fe, Nuevo México, notó que un vehículo a alta velocidad saltaba los semáforos en rojo y pasaba volando junto a otros autos. Los oficiales persiguieron al conductor, lo que provocó una persecución que terminó solo cuando el Toyota RAV4 se estrelló contra una camioneta. Una mujer desnuda salió del vehículo y corrió gritando hasta que los oficiales la sometieron y la cubrieron con una lona. Mientras esposaban a la sospechosa, esta comenzó a gritar «Jehová, Jehová». También siguió tratando de escupir a los policías, obligándolos a ponerse una máscara sobre su rostro. La sospechosa fue identificada como Bárbara Arellano, de 51 años. Cuando la policía le preguntó por qué estaba desnuda, ella respondió «Me calenté». Supuestamente, también dijo que había estado fiestera como un maldito perro y admitió haber bebido whisky y haber usado pastillas, además de tomar heroína. Arellano fue acusada de conducir bajo la influencia del alcohol, huida agravada de un oficial de la ley, conducción imprudente y agresión a un oficial del orden público. Cuando llegó a la cárcel presuntamente pidió más drogas y alcohol. Fue liberada unos días después con una fianza de $10,000, pero el resultado del caso aún no está claro. Gracias por ver el video, nos vemos en la próxima.